Bueno, vamos allá. A ver, cuando analizamos el comportamiento humano, hay una pregunta que siempre acaba apareciendo. ¿Por qué algunas personas alcanzan unas metas absolutamente extraordinarias, mientras que otras, teniendo exactamente el mismo talento, parece que se quedan estancadas? Y la respuesta no siempre tiene que ver con el dinero que tienen en el banco, ni muchísimo menos con la suerte. En este análisis vamos a destripar un mecanismo cognitivo que es fascinante. Vamos a meternos de lleno en los engranajes de la mente para entender lo que la psicología considera el gran secreto detrás de nuestro éxito o de nuestro fracaso. Es un concepto súper potente que demuestra que las expectativas tienen la fuerza suficiente para, literalmente, alterar la realidad. Ante la pregunta de qué dicta realmente el éxito, lo más normal, la reacción instintiva, es pensar en el esfuerzo puro y duro, ¿verdad? O en los recursos disponibles. Pero ojo, porque resulta que existe una especie de profecía oculta que da forma de una manera totalmente invisible a la salud financiera, a la inteligencia y hasta las capacidades físicas de cualquier persona. La ciencia ha demostrado una y otra vez que aquello que esperamos que pase al final suele pasar. Y no es ningún tipo de magia, es simplemente cómo programamos nuestra mente desde el minuto cero. Si empezamos un proyecto convencidos de que va a salir mal, el cerebro se pone manos a la obra y empieza a construir sin que nadie se dé cuenta una autopista directa hacia el sabotaje. Para entender bien cómo funciona todo este fenómeno, en el análisis de hoy vamos a seguir una hoja de ruta súper clara. Primero, la profecía oculta. Segundo, el famosísimo experimento de 1968. Tercero, el ciclo del autosabotaje. Cuarto, cómo podemos reprogramar este efecto. Y terminaremos con el punto 5, el trampolín mental. Empezamos con los puntos 1 y 2, la profecía oculta y el experimento de 1968. Vamos con los fundamentos históricos, porque la historia es buenísima. Es vital entender que, en el momento en que nuestra mente anticipa un resultado, ajusta de inmediato nuestro comportamiento para que encaje con esa idea. Para probar esto, nos vamos a ir a una escuela primaria en 1968, con los investigadores Robert Rosenthal y Lenore Jacobson. Lo que hicieron fue aplicar un test de inteligencia totalmente rutinario a los alumnos, pero, y aquí viene el toque maestro de esta historia científica, eligieron a un grupo de niños completamente al azar, y básicamente les mintieron en la cara a los profesores de una forma descarada. Les dijeron que esos estudiantes que eran totalmente promedio eran en realidad unos genios en potencia con una capacidad superior. Bueno, pues pasó un año entero. Al final del curso, Rosenthal volvió a evaluar a todos los estudiantes y el resultado fue una locura. Ese grupo elegido al azar había aumentado drásticamente su coeficiente intelectual. Y claro, el cómo ocurrió un cambio tan brutal es la clave de todo. Al creer ciegamente que esos niños en concreto eran brillantes, los profesores sufrieron un cambio de comportamiento que fue totalmente inconsciente. El contraste fue absoluto. Pasaron de darles una enseñanza estándar a prestarles muchísima más atención, a usar tonos de voz supermotivadores, a tener una paciencia infinita ante los errores y, sobre todo, a plantearles retos mucho más grandes. Literalmente, las altas expectativas de esos maestros fabricaron una inteligencia mayor en los estudiantes. Y esa, ni más ni menos, es la esencia del efecto Pigmalión. Pasamos al punto 3, el ciclo del autosabotaje. Ese experimento del 68 demostró de forma clara que las expectativas externas pueden alterar la inteligencia. Pero el peligro de verdad y a la vez nuestra mayor oportunidad aparece cuando esto ocurre dentro de nuestra propia cabeza. Este proceso de autosabotaje psicológico no es ninguna casualidad, es un engranaje perfecto que funciona en 4 pasos. Todo arranca en el paso 1, con las creencias base que tenemos sobre nuestras propias capacidades. Esas creencias dictan de forma automática el paso 2, las acciones que decidimos tomar. Como es lógico, la calidad de esas acciones nos lleva al paso 3, los resultados. Y para rematar, esos resultados completan el ciclo en el paso 4, el refuerzo, que es donde la mente dice, «Ajá, te lo dije», justificando su posición inicial. Cada fase dispara la siguiente de forma totalmente inevitable. Para bajar toda esta psicología abstracta a la tierra, imaginemos un par de situaciones del día a día, como intentar aprender un idioma nuevo o lanzarse a las ventas digitales. Si nuestra creencia inicial es pensar, soy demasiado mayor para aprender inglés, o las ventas son dificilísimas, esa mentalidad ya nos está garantizando una acción súper débil. Nuestro estudio va a ser perezoso, haremos las llamadas de venta con muchísima timidez, y al primer roce lo dejamos. El resultado se ve venir, exámenes suspendidos o 0 ventas, y es justo ahí cuando llega la famosa frase lapidaria de refuerzo. ¿Lo ves? Si ya sabía yo que esto no iba a funcionar. Así que el punto verdaderamente crítico es este. Al cerebro humano literalmente no le gusta nada equivocarse. Actúa como si fuera un ingeniero que ha sido diseñado exclusivamente para demostrar que sus propios prejuicios negativos tienen razón, orquestando nuestro propio sabotaje con un éxito rotundo. Cada vez que cerramos este círculo vicioso, esa creencia limitante del principio no solo se queda ahí, es que se vuelve el doble de fuerte. Es como estar en una prisión invisible que hemos construido nosotros mismos con los ladrillos de nuestras propias dudas. Vamos con el número 4,
reprogramando el efecto. Pero, a ver, aquí es donde la historia da un giro súper inspirador. Igual que nuestra mente es capaz de construir una prisión, también tiene la capacidad de fabricarnos unas alas. Si las expectativas condicionan los resultados, entonces, claro que es posible hackear todo este efecto interno. La psicología cognitiva no nos deja tirados frente a estos procesos mentales, nos da herramientas súper directas. De hecho, existen 3 pasos indispensables y muy prácticos para reprogramar el efecto Pigmalión interno. Son acciones clarísimas que podemos empezar a aplicar hoy mismo para darle la vuelta a esa profecía autorrealizada. El primer paso es auditar nuestro diálogo interno. El cerebro obedece a ciegas el lenguaje que usamos. Decirnos cosas como, es que esto no se me da bien, o siempre me pasa igual, es básicamente enviarle una orden directa de fracaso a la mente. Por eso, es absolutamente vital cambiar esas frases derrotistas por un lenguaje enfocado en el crecimiento. Cambiar un «no se me da bien» por un simple «estoy en proceso de aprendizaje» o «tenemos la experiencia para superar esto» cambia por completo las instrucciones que procesa nuestro sistema cognitivo. Es un cambio de chip brutal. El paso 2 nos habla de una técnica que los psicólogos llaman modelado de comportamiento, que es, en resumen, actuar como si. Antes de enfrentarnos a momentos de mucha presión, como hacer una llamada importante de negocios o dar una charla, la clave está en pensar, ¿cómo actuaría una versión de nosotros mismos que ya ha conseguido el éxito absoluto? Al adoptar una postura física bien erguida, al usar un tono de voz firme y al tomar decisiones desde la seguridad y no desde el miedo o la escasez, la mente empieza a creerse esa nueva realidad y ajusta nuestro rendimiento al alza. Es hacer un poco de teatro del bueno hasta que se vuelve real. Y finalmente, el paso 3 nos pide elevar los estándares. Básicamente, tenemos que imitar a los profesores de aquel experimento del 68. No nos podemos conformar con metas pequeñas solo por el miedo al fracaso. Cuando nos planteamos objetivos verdaderamente exigentes, estamos obligando a la mente a despertar de su letargo. Al exigirnos más, el cerebro no tiene más remedio que estirar su propia creatividad y empezar a buscar soluciones y caminos que, desde la comodidad de una expectativa bajita, eran completamente invisibles. Y llegamos al número 5, el trampolín mental. A lo largo de todo este análisis ha quedado súper claro cómo nuestras creencias terminan moldeando una realidad completamente palpable. Recuperar el control significa romper de una vez por todas con ese ciclo del sabotaje para entrar en un círculo virtuoso de autoconfianza. Y esto nos lleva a una filosofía fundamental que lo resume a la perfección. La mente es el techo o el trampolín de los proyectos. Nadie, absolutamente nadie, puede llegar más lejos de lo que sus propias creencias le permiten. No hace falta que venga ningún investigador de fuera a decirnos que somos unos genios. El objetivo real es que asumamos ese papel y seamos nuestros propios mentores, mirándonos con la certeza total de nuestras capacidades. Y para cerrar esta exploración por los pasillos de la mente humana, dejemos en el aire una reflexión. Si la ciencia nos ha demostrado que el simple hecho de esperar que algo ocurra con mucha fuerza dispara las probabilidades de que pase de verdad, la gran incógnita ya no es si tenemos o no la capacidad. La verdadera pregunta, esa que define nuestro futuro a partir de este preciso instante, es ¿qué profecía vamos a construir hoy? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un verdadero placer desgranar juntos el tremendo poder de las expectativas.